Vamos entonces, muchachos, con nuestro último tema del curso, que es el relacionado con el cierre del proyecto. Esta no es, ya va. Abrí la diapositiva que no era. Déjenme ver aquí. Ajá. ¿Dónde está? Así. Déjenme ver aquí si esta es. Ah, esta es. Discúlpenme que había abierto la que no era. Déjenme quitar el lápiz para ubicar bien la diapositiva. Bueno, vamos a hablar brevemente del cierre del proyecto para ya culminar por hoy y hablar un poco del examen y otros temas que a ustedes les interesan. Bueno, cierre del proyecto, aquí está. Vean que cuando vamos a hacer el cierre del proyecto debemos tomar en cuenta ciertos elementos de entrada para, mediante la aplicación de herramientas y técnicas, poder verificar que se generen las salidas correspondientes. Estos elementos de entrada son el plan de gestión del proyecto, el documento de contrato, es decir, nuestra acta de constitución, los activos del proceso de la organización, es decir, los procesos la lista de procesos de requerimientos que necesitamos trabajar, el informe sobre el rendimiento de trabajo y el producto terminado. Todo esto es sometido a una serie de técnicas, como por ejemplo la dirección de proyectos, el sistema de información de gestión de proyectos, la gestión del valor ganado y juicios de expertos. ¿Para qué? Para generar las salidas que tienen allí. Un procedimiento de cierre administrativo, uno de contrato, un producto o resultado final y la parte que tiene que ver con el presupuesto, que serían los activos, lo que es la parte de los bienes, de los elementos y los procesos de la organización. Es decir, cuál es la diferencia entre cómo se hacían las cosas al principio y cómo se estarían haciendo al final. Formalmente, el cierre de un proyecto es la última de las fases del proceso de gestión del mismo y aplica tanto a lo que es el proyecto en su conjunto como a cada una de sus fases en el ciclo de vida. Es decir, nosotros podemos hacer un cierre de proyecto total o podemos ir haciendo cierres de proyectos parciales. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro sistema de tienda contaba con 3 módulos. Nosotros teníamos un módulo de compras, un módulo de ventas y un módulo administrativo. Nosotros podíamos hacer cierres como que estos fueran elementos independientes. Es decir, construimos el módulo de compras y hacemos su cierre de proyecto diciendo ya está listo, no me falta nada sobre este módulo. Luego construíamos el módulo de ventas y hacíamos lo mismo. Y luego construíamos el módulo administrativo y hacíamos lo mismo. Una vez que los 3 módulos estaban completos, hacíamos lo que sería una integración entre ellos para asegurarnos de que funcionan bien, correctamente en conjunto, un menú principal que los enlace, etcétera, y hacemos el cierre del proyecto total. De esta forma, podemos ir ganando tiempo en lo que es el proceso de aceptación y ajustando ciertas características concretas. Entonces, ¿por qué es importante realizar el cierre del proyecto? Desde un punto de vista formal, la finalización del proyecto significa el término de todos los compromisos, tanto con la propia organización que nos encomendó el trabajo, como con las personas externas a ella. Ajá. Fíjense que cuando hablamos del cierre del proyecto, debe incluir en primer lugar finalizar todas las actividades establecidas a lo largo de los diferentes grupos que compongan nuestro equipo de trabajo. Cerrar formalmente lo que es el desarrollo. Es decir, ya no voy a hacer más construcción de elementos.
Ya terminé con las pruebas, terminé con todo lo que tenía que hacer. Transferir el proyecto completado a lo que es la persona o el sitio de producción. Y si el proyecto fue cancelado, transferirlo al ente correspondiente. En ese caso podría ser a la gerencia de la empresa que nos contrató, para que ellos se encarguen de las gestiones pertinentes. Fíjense que el cierre del proyecto, en primer lugar, certifica y oficializa que hemos cumplido con el alcance y los compromisos adquiridos delante del cliente. Para esto es necesario que antes del cierre se haya realizado la aceptación correspondiente, lo cual implica que ya no necesitamos hacer nada más en relación con dicho proyecto y que cualquier nueva solicitud que se nos realice será tramitada como un nuevo proyecto con unos nuevos cronogramas, características, pagos, etc. En segundo lugar, el cierre del proyecto libera totalmente al equipo de trabajo, incluido el líder de proyecto, por lo que estos pueden dedicarse a asumir nuevos proyectos de trabajo. Fíjense que por lo general, debido a la complejidad que tiene un proyecto, un equipo de desarrollo se dedica solamente a un proyecto a la vez. Imaginemos que ustedes tuvieran que hacer un proyecto para una empresa y entonces llega otra empresa a contratarlo. Generalmente lo que hacen es aceptar, pero con una fecha posterior, para que en cuanto terminen con un proyecto, iniciar con el otro. O si son más sagaces comercialmente, convierten su equipo de 8 personas de desarrollo en una consultora, se consiguen 8 personas más que hagan ese otro proyecto y que a ustedes les corresponda cobrar un porcentaje como gerente de la empresa consultora. ¿Qué otra cosa más? Supone lo que es el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos y derechos adquiridos en el proyecto. Esto incluye que el cliente nos pague y pagarle nosotros a nuestros proveedores y empleados en caso de que haga falta. Tenemos dos formas en las que se puede cerrar el proyecto. En primer lugar es por aceptación. En este caso, el cierre del proyecto está formado por un conjunto de pasos que deben realizarse para poder formalizar que éste se ha completado en su totalidad. Los pasos que se van a nombrar y el orden sugerido son simplemente una mezcla de teoría y práctica, y mezcladas con lo que es experiencia profesional, por lo que deben recordar que pueden diferir de lo que consigan en otras fuentes e inclusive pueden ser adaptados dependiendo del caso específico que necesitemos tratar. Aquí tenemos lo que serían los pasos para el cierre del proyecto. Lo primero que debemos hacer es conseguir la aceptación del cliente. ¿Qué implica esto? Es el veredicto sobre si hemos cumplido con el alcance establecido, el cual debe ser emitido por el cliente. Por tanto, este es el primer paso para iniciar el proceso de cierre. Asegurarnos que hemos completado la aceptación de dichos elementos entregables y que esto sea formalizado por escrito. Puede ocurrir que esta aceptación sea parcial o que incluya una lista de puntos abiertos. En este caso, si hace falta continuar con el proyecto, con el cierre del proyecto, debemos entonces primero resolver estos puntos para poder obtener la aceptación definitiva del cierre. Vean que esto es un elemento opcional. Si quedó algo abierto,
debemos cerrar dichos puntos. Aunque cerrar proyectos con puntos abiertos es actualmente algo habitual, sobre todo cuando no quede claro que la resolución de esos aspectos sea responsabilidad del equipo de desarrollo. En ese caso, el proyecto, aunque no sea considerado como total y formalmente cerrado, se puede dar por finalizado a nivel de los desarrolladores. Esto especialmente cuando surge en el cliente que si algún nuevo requerimiento, algún reclamo por algo que no aparecía en el contrato y que por lo tanto no estaba incluido. De allí pasamos a lo que es el cierre del contrato. Fíjense que aquí sería que una vez recibida la aceptación formal de lo que es el cierre, procedemos a facturar el proyecto o la parte faltante del pago. En este punto autorizamos también lo que es la emisión de facturas y cumplimos con lo que es su cancelación. Entonces aquí le decimos, mira, está bien, le decimos al cliente, ya cerramos nuestro proyecto, págame al cliente. Y le decimos a los proveedores, mira, ya me están pagando, ya te voy a pagar a ti también. No es que ninguno debería quedar en mal en ese punto. El cliente nos paga a nosotros y nosotros le pagamos a los proveedores. Entonces entraríamos aquí en un proceso de cierre de contrato con los proveedores. Debemos recibir lo que son las facturas, etcétera, de cualquier elemento que hayamos quedado pendiente de pago. Por ejemplo, se necesitó porque se dañó una lacto en el equipo de los que están en el sitio de trabajo y se pidió para pagarlo posteriormente. Entonces en ese caso hacemos el pago de ese equipo. Claro está, todo debería ser por factura para efectos de impuestos y demás parecidos. Otro elemento que debemos hacer en ese momento es la liberación del equipo de desarrollo. Ya que el cliente nos pagó, nosotros le pagamos a nuestros desarrolladores, a nuestros empleados. Dejándolos libres para poder aceptar cualquier otro proyecto que se presente. A partir de este punto, cualquier solicitud adicional que haga el cliente puede ser considerada o bien sea como parte, si es una falla que proviene de lo que ya hicimos, como parte de la... no, aquí no, ya va. Vamos a borrar la flecha un momentico, porque no viene de aquí, vendría de por acá. Se puede considerar o bien sea como parte de lo que es la garantía, lo cual implicaría que no tiene costo para el cliente, o se puede considerar como una nueva solicitud que implicaría el inicio de un nuevo proyecto. Nueva solicitud. De allí correspondería como siguiente elemento el cierre financiero, el cual se realiza una vez cumplido con todos los puntos anteriores. Es necesario asegurarse de que estos pagos y cobros que hayamos realizado sean reflejados adecuadamente en el estado financiero de lo que es la empresa consultora, y en el caso de las facturas, que éstas se hayan cobrado y pagado efectivamente. Aunque la gestión de impagos no suele realizarla directamente el líder del proyecto. Para eso se cuenta con un personal administrativo. El proyecto no debería cerrarse oficialmente hasta que todas las facturas hayan sido resueltas. De allí nos iríamos a lo que es el cierre administrativo. Una vez que se ha liberado el equipo y se ha cerrado financieramente el proyecto,
podemos cerrar el mismo administrativamente. Esto por lo general es un proceso interno de la empresa consultora que simplemente le indica que ya estamos disponibles para realizar cualquier otro trabajo que nos sea asignado y para que sea calculado los resultados económicos finales del proyecto. Un elemento que también se puede dar, aunque termina siendo por lo general opcional, es la parte de lecciones aprendidas y documentación del proyecto. Aunque por regla general la mayoría de los líderes de proyectos no hacen esta etapa por falta de tiempo o porque cuando terminamos con un proyecto de inmediato comenzamos con el siguiente, la verdad es que esto es bastante importante, ya que las lecciones aprendidas y la documentación permiten ampliar y actualizar la base de conocimientos de la empresa de cara a la planificación, a la mejor planificación de los proyectos siguientes, suponiendo la base sobre la cual trabajar en los procesos de mejora de la calidad. Entonces ya hablamos de cierre del proyecto administrativo, cierre... Ajá. No, esto es lo mismo. Esto ya lo hablamos ahorita. Cierre de contrato. Esto también ya lo hablamos. Esto también. Vamos a pasar un poco. Aquí está. Vamos a esta parte ya para ir concluyendo. Vean lo siguiente. Lo que salte ahorita es porque es lo mismo, muchachos. Ajá. Existen diversos motivos por los cuales puede finalizar un proyecto sin ser completado. Allí tenemos los principales en su pantalla. El primer motivo es la imposibilidad de cumplir con los objetivos establecidos. Esto puede ocurrir a medida que avanza el proyecto y se genera mayor conocimiento sobre él. Al final que se acabe descubriendo en cierto momento que no será posible cumplir con los objetivos dentro de las restricciones definidas. Las soluciones para esto podría ser cambiar los objetivos o el alcance del proyecto. Y la segunda solución sería, como dicen por ahí, mandarlo a la papelera. Incluirlo en lo que es los llamados proyectos imposibles. En ese caso ya se perdería ese trabajo que se está realizando y habría que verificar ciertos valores económicos de los cuales hablaremos en la siguiente parte, pero vamos a terminar con esta lista para no estar cambiando de pantalla. La segunda razón por la que puede finalizar un proyecto sin terminar es porque ya no sea necesario. Imaginemos que el día de hoy se le pida al señor Calderón Valverde que haga un proyecto donde el sistema sea capaz, a través de los diversos síntomas que se le den, establecer si la persona tiene COVID y quiénes son los posibles infectados que él haya podido generar y quién haya podido ser el que lo infectó a él. Y resulta que el señor Calderón Valverde duró 3 meses en hacer ese proyecto. Pero de aquí a un mes se lanza y él se encerró en su casa a hacer el proyecto y no supo del mundo. Pero de aquí a un mes se lanza la vacuna y ya la gente pierde el interés por lo que tiene que ver con el COVID. Es decir, el proyecto ya no es necesario. En ese momento también hay que buscar la manera de cerrar ese contrato. Y la tercera forma es lo que llamamos el cierre unilateral, el cual se produce cuando alguna de las partes no desea continuar con el proyecto. Fíjense que esto puede darse tanto de parte del cliente como del equipo de desarrollo, quienes pueden estar insatisfechos con alguna de las situaciones que estén presentes y decidir cancelar el mismo de forma unilateral. Esto es lo mismo. Aquí. Vea lo siguiente, cuando hablamos de cierre de parte del cliente, en este caso, no existe en los manuales instrucciones para cómo resolverlo.
Lo importante es que nosotros deberíamos habernos resguardado a través de un buen contrato de trabajo, a través de una buena acta de constitución del proyecto que prevea este tipo de situaciones, donde por lo general se establecen ciertas penalizaciones para una u otra parte en caso de solicitar el cierre unilateral. Por ejemplo, se puede establecer el contrato, el proyecto cuesta 20.000, digamos que 50.000 soles, 50.000 dólares. En caso de incumplimiento del contrato, la parte que lo realice tendrá que pagar una multa del 50% del valor del proyecto, por decir algo. Entonces ya se sabe que si yo cancelo tengo que pagar 25.000 y si el cliente cancela yo cobro 25.000. Entonces por eso les digo, no hay un manual, algo que nos indique exactamente cómo actuar. La mayor salvedad, la mayor protección que podemos tener es esa, un buen contrato para nuestro trabajo. La siguiente puede ser el caso de que el cliente cierre su actividad dentro de ese cierre unilateral en medio de la ejecución. La empresa quebró, pasó al, mira, lo que sea, le dio COVID al dueño, se murió y la empresa quedó cerrada. Entonces, ¿a quién le reclamamos? Que ella al cementerio para ver si nos paga. No, ahí hay que buscar la manera de solucionar. Pero ese es un caso posible. El segundo caso sería cuando es de parte de el equipo de desarrollo. De forma similar puede ocurrir que seamos nosotros quienes iniciemos el cierre unilateral, aunque teóricamente el cierre debe cerrarse, el proyecto debe cerrarse igualmente. En la práctica no podemos hablar de una existencia de un cierre completo, ya que inclusive el propio director del proyecto habría perdido el empleo y entonces no se va a dedicar a hacer ningún tipo de documentación, etcétera, respecto a lo que es el cierre. El punto en común de ambos motivos de cierre es que se realiza con el proyecto sin completar lo que es el alcance, por lo que el trabajo y los contratos generados están en un punto intermedio de su ejecución, lo que implica que el proceso de cierre no puede comenzar con la aceptación total de los entregables. Esto nos lleva a pensar en dos elementos relacionados con el costo. Como la finalización del proyecto se va a llegar en medio de las actividades, el líder del mismo deberá parar toda actividad que se esté realizando y cuantificar su grado de avance, analizando las consecuencias del cierre. Estas consecuencias pueden ser diversas, pero básicamente están ligadas a los costes incurridos y comprometidos por las actividades en curso. Esto debemos estar claros. Esta es una preguntita que creo que puse por allí. Vean lo siguiente: ¿qué representa el costo incurrido y qué representa el costo comprometido? Vamos primero con el costo incurrido. Supongamos que nosotros teníamos nuestro contrato y el proyecto valía 50.000 y nosotros le pedimos al cliente, digamos que como es costumbre, un 50% para iniciar. El cliente, por tanto, nos pagó 25.000 dólares para hacerle su proyecto. No es tampoco que nos vamos a ir de fiesta y no sé qué y que vamos a gastar todo el dinero. Nosotros debemos utilizar esa primera parte, tener en reserva lo más posible. Luego de allí, el contrato era por 3 meses. En 3 meses ese proyecto debería estar listo. Pero resulta ser que al final del primer mes, cuando llevamos apenas un avance del 30%, se decide de cualquier forma cerrar el proyecto sin terminar.
¿qué sucedería en este caso? Fuera de lo que son las penalizaciones que podríamos incurrir, en este caso hay un costo incurrido, el cual significa lo siguiente: el 30% de 50.000 son 15.000. Por lo tanto, si en ese momento yo cerré mi proyecto y tengo que terminar, o sea, que cortar todo, yo debería devolverle al cliente como mínimo la diferencia de allí, que serían 10.000. Eso sería uno de mis costos incurridos, $10.000. El otro costo incurrido vendría a ser cualquier penalización que se haya establecido. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, los 25.000 que hablamos de penalización del 50% en caso de que alguna de las partes desista. Entonces, el costo incurrido es el costo que nos afecta a nosotros como desarrolladores. Por lo general, que nos afecta, sí, en ambos casos nos afecta a nosotros. Sería no el que nos afecta a nosotros, disculpen. El costo incurrido es el que nos afecta en cuanto a la cantidad de trabajo que hemos hecho. En este caso, estamos incurriendo en un costo porque no habíamos terminado completamente el trabajo. Vamos a suponer que se dé otro caso, donde cuando se realizó el cierre del proyecto ya íbamos por el 70% de avance. Esto quiere decir que ya nuestro valor del trabajo que habíamos realizado era de 35.000. Como el cliente nos pagó solamente 25, quiere decir que nos está debiendo 10.000. Entonces, repito, el costo incurrido es el costo relacionado con la cantidad de trabajo realizada por nosotros. Si hemos hecho más trabajo del que nos habían pagado, el cliente debe compensar dicha diferencia. Si hemos hecho menos trabajo del que nos habían pagado al momento del cierre del proyecto, nosotros debemos entregarle dicha diferencia al cliente. Además de estos, de parte de quien haya iniciado el proceso de cierre unilateral, incurriría en un costo relacionado con las multas, las penalizaciones que se hayan establecido. ¿Entienden esto del costo incurrido? Aló. Vamos a aprovechar de pasar lista antes que se me duerman completo. Bastante gente, 54 personas hoy. Ya vaya, no me... No. Si escriben se me cancela lo que estoy haciendo, por favor. Yo el presente no lo tomo por ahí, yo lo tomo por aquí por la lista que está aquí de participantes, no se preocupen. Bueno, vamos a terminar entonces. Vuelvo a preguntar, voy a tener que el que no conteste no lo voy a poner presente, porque ¿qué va? Vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere el costo incurrido?
¿Cuándo caemos nosotros en costo incurrido y cuándo cae el cliente en costo incurrido? El costo incurrido es el dinero que se tiene que entregar por que no se ha cumplido con todo el trabajo en general. Ajá. Bueno, bueno, ese se va más al comprometido. Pero vea, lo voy a volver a explicar porque parece que no quedó muy claro. El costo incurrido puede ser de dos formas. Puede ser para el cliente o para el desarrollador. ¿Qué pasa? Cuando es para el cliente un costo incurrido, cuando nosotros hemos hecho más trabajo que el que él nos ha pagado. En ese caso, el cliente está cayendo en un costo incurrido. Sería trabajo mayor que pago. En ese caso, el cliente cae en el costo incurrido. ¿Cuándo caemos nosotros en el costo incurrido? Como desarrolladores. ¿Cuándo sucede lo contrario? Cuando el pago que nos hicieron es mayor que el trabajo que hemos realizado. Es decir, sería esto que está aquí. Sería nuestro costo comprometido. Pero lo que pasa es que sucede que son lo mismo, pero visto dos puntos de vista diferentes. Ahora vamos a ver cuándo caemos en el comprometido. El cliente cae en un costo comprometido ay, que estoy poniendo ya, espérate, déjame borrar aquí. Ajá, bueno. El cliente cae en un costo comprometido. Aquí creo que ya, espérate, aquí lo puse al revés. El cliente, él tiene que pagar un costo de esto cuando el trabajo es mayor que lo que él ha pagado. Y nosotros caemos aquí en pago, los desarrolladores, cuando el pago es mayor que el trabajo, que es lo mismo que se aplica abajo. Aquí el cliente cae en un pago comprometido, o sea, nos solicita un pago comprometido cuando el pago que él hizo es mayor que el trabajo que nosotros le estamos entregando. Y nosotros solicitamos un costo comprometido cuando nuestro trabajo es mayor que lo que nos pagaron. Vean que es lo mismo a final de cuentas. Lo que pasa es que depende desde el punto de vista de quién lo estemos viendo. De todas maneras, resumiéndolo para simplificarlo, el costo incurrido es cuando recibimos un dinero, cuando hacemos un trabajo y no nos lo han pagado completo. Así el trabajo haya sido parcial. Vamos a verlo solamente desde el punto de vista de nosotros. Vamos a dejar el cliente por fuera para que no se me enreden. Y el costo comprometido es cuando nos han dado un dinero y aún no hemos cumplido con esa cantidad de trabajo. Por ejemplo, supongamos que el señor Balbino se le pagó el 50% de un trabajo que tenía que realizar, pero se decide terminar dicho proyecto. En el momento en que se terminó el proyecto, él va por el 40% del trabajo. El señor Balbino, como desarrollador, incurre en ese momento en un costo, cae en ese momento en un costo incurrido o comprometido. Comprometido. Comprometido porque ya recibió un dinero y aún no ha hecho el trabajo que solicitaron. En cambio, Claro. si el señor Cabero resulta ser que él le pagaron el 50% del trabajo, pero al momento de cerrar el proyecto incompleto, ya él va por el 80% del trabajo. Él cae en un costo incurrido o en un costo comprometido como desarrollador. Incurrido. Incurrido porque porque ya hice el trabajo y no me lo han pagado. Entonces, allí sería, recuerden entonces eso para que no confundan. Vamos a tomarlo solamente desde el punto de vista del desarrollador.
porque nosotros en realidad no podemos controlar al cliente. Vamos a ver si hay algo más aquí. Bueno, inclusive en el momento que termina un proyecto así incompleto pueden presentarse varias oportunidades. Por ejemplo, si somos nosotros los que quedamos con el costo a nuestro favor, es decir, con un costo incurrido, y resulta ser que la empresa adquirió una serie de equipos, etcétera, para montar ese sistema, nosotros podemos quedarnos con esos equipos como parte de pago a un precio mucho menor que el real y luego revenderlos en otro proyecto al precio real o un precio superior al que los adquirimos, obteniendo con esto una ganancia interesante. También puede darse el caso de ambas partes, que si el proyecto se canceló, por ejemplo, de parte del usuario, y yo tengo mi sistema que quedó a medias, yo puedo terminar ese sistema y vendérselo a otra empresa para obtener un beneficio económico también por un sistema a un costo más bajo para mí, porque ya el otro costo lo absorbió el cliente. Tenemos también, si por ejemplo hay ciertos casos donde debemos analizar la situación bien antes de cancelar nosotros el proyecto. ¿Por qué? Porque pueden darse diversos casos donde no nos convenga finalizar el proyecto, sino que sea mejor nosotros terminarlo para evitar caer en penalizaciones, sobre todo cuando la penalización es demasiado alta con respecto al porcentaje de trabajo que nos falta por terminar. Entonces, como pueden ver, hay diversas situaciones donde puede ser válido el continuar con el proyecto de manera forzada para evitarnos caer en ese tipo de costos. Ya para terminar, vendría la parte de validación de entregables terminados versus el proyecto inicial solicitado, que eso es nada. Simplemente existen una serie de documentos que usamos para validar o para que el cliente acepte que hemos terminado. Entre estos estaría, vamos a empezar por la lista de entregables en primer lugar. Es decir, que el cliente verifique que todo lo que ofrecimos hacer, entregarle en cuanto a en físico, documentos, etcétera, haya sido cumplido. Si todo fue cumplido, esta de aquí no existe, que es la de puntos abiertos. Si nos faltó algo en nuestra lista de entregables, se puede utilizar una lista de puntos abiertos, es decir, de elementos pendientes. Finalmente, una vez que estos elementos pendientes son cumplidos, entonces solicitamos al cliente que nos entregue un certificado de aceptación para con ello documentar que hemos realmente culminado con nuestro proyecto, y con esto culminamos la clase del día.